Que la historia del cine nos ha llevado efectivamente a considerarlo como un séptimo arte. El séptimo arte el término se creó muy temprano en la historia del cine, pero también debemos ser conscientes de que hay películas, mejor dicho, no todo cine es arte. Ajá. No todo es cine es arte. Usted ha hablado de la industria, Y no le efectivamente. quita validez. No, desde luego que no. Ujú. Una obra abstracta, una pintura abstracta, y me emociona o me provoca tristeza, dependiendo. Y la música clásica, donde están todas las expresiones del estado Ujú. anímico, me puede provocar tristeza, alegría, etcétera. Lo mismo sucede con el cine. El cine puede provocar, para mí, si una película no toca algún sentimiento, alguna fibra, eh, este, mm, pues no tiene sentido. Por lo menos en alguna ocasión escuché una charla sobre la apreciación musical, que bien se puede aplicar a lo que es la apreciación de cualquier arte. Y decía el tipo, decía, la primera es lo sensible. ¿Qué sentimientos te mueven? Asco, miedo, alegría. Después viene la historia. ¿Qué cuenta? Sí, lo cuenta cronológicamente, etcétera. El manejo del tiempo en el cine, que también es un elemento importante. Y después viene lo simbólico. Lo simbólico. La película se llama Los amantes de María o María no sé qué. Tiene una reminiscencia ahí media escondida a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, etcétera. Sí. Los símbolos. Los símbolos no necesariamente, desde luego, religiosos, de cualquier naturaleza. Y después viene lo técnico. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que estén con nosotros, es un gusto como siempre en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, y a la Radio Incolaita, la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hace unos programas estuvimos hablando de cine a raíz de que yo fui a ver Alien, Prometheus, y salí todo emocionado y quiero que la gente vaya a verla. Sí, hay que decirlo, no es tan excelente como la primera película de la serie, que es una obra maestra. Pero aquí, hablando con Rafael Orozco, que conoce mucho de cine y que también es un fan desde niño del cine, nos quejamos un poco de que el cine ya no es lo que era, o el público ya no es lo que era. Y no estoy queriendo ser conservador y hablar de que todo pasado fue mejor, ni mucho menos, sino que el cine es un arte, aunque reconocemos que también es una industria. Y el cine tiene elementos más allá de la acción. Pero he visto, no sé tú, Rafa, en tu experiencia, cómo lo has visto, que la gente, sobre todo la gente joven, le interesa más la acción que otra cosa. Incluso hay gente que me ha dicho de grandes películas como Cinema Paradiso, que es muy lenta, es aburrida. Entonces, yo te quise volver a invitar a este programa para que habláramos. ¿Qué es lo que hay que ver en el cine? Es decir, más allá de la acción y de la historia misma, es una industria complejísima. Sí, es muy compleja. Es muy compleja y nos dice muchísimas cosas. Yo siempre he dicho que el cine es como una cebolla y que tiene muchas capas y le vamos quitando y le van saliendo nuevas cosas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué a los muchachos solo les gusta la acción? Yo creo que la historia del cine nos ha llevado efectivamente a considerarlo como un séptimo arte. El séptimo arte, el término se creó muy temprano en la historia del cine, pero también debemos ser conscientes de que hay películas, mejor dicho, no todo cine es arte. No todo cine es arte. Usted ha hablado de la industria. Y no le quita validez. No, desde luego que no. De la industria, que hay compañías, intereses de los productores de hacer un producto meramente comercial sin mayor interés ni propósito estético, narrativo, etcétera. Ese es un cine que debe de quedar afuera, no porque sea descalificado de antemano, no. Lo que como nosotros como interesados en el cine, cualquier persona debe de valorar
las cuestiones que hacen que efectivamente una película sea considerada como arte. Si fuéramos muy puristas, yo creo que de todas los miles y miles y miles de películas que se han hecho en más de 100 años que lleva la industria cinematográfica, estaríamos hablando de un grupo de películas muy selectas. Muy selecto, muy ¿no? selectas, pero no, yo creo que debemos de meter no con calzador, iba a decir con calzador, en ese baúl de grandes películas que son obras maestras, películas sí que a los jóvenes hoy les pueden parecer muy aburridas, porque son lentas, porque están acostumbrados a otro tipo de cine, el cine que les da Marvel, que les da otro tipo de compañías, y que por fortuna a veces se topan con obras que pueden ser efectivamente consideradas obras de arte u obras con una propuesta más allá de las palomitas, del momento del consumo inmediato. Sí, no se niega que nosotros queremos a veces distraernos, reírnos o emocionarnos sin más. Sí. Sí, y para eso el cine de industria es muy bueno. Pero hay películas industriales que han resultado excelentes, sí, claro, películas al grado de compararse con obras de arte en muchos sentidos, ¿no? Sí, como no, sí, y hay ejemplos, muchos ejemplos quiero decir. Ha habido películas en que los directores no se esperan nada y resultan grandes producciones. Un caso mexicano, podríamos a lo mejor Los Olvidados, que en México fue un fracaso, sí. Después va a Cannes y en Cannes recibe una palma de oro, ¿sí? y se regresa a México ya con laureles y demás. De hecho hay un hecho en donde yo me encontré carteles de la primera exhibición en México de Los Olvidados, y son carteles en dos tintas, malhechones, y después me encontré un cartel en selección de color, que ya era cuando la película había tomado carta de naturalización mexicana a través del filtro. Hubo hasta manifestaciones en contra de la película. Lo mismo sucedió con esta comedia de Monty Python, La vida de Brian, que los ingleses, con su humor característico, ellos toman lo que pudo haber sucedido con los profetas en una época, en el antiguo Israel, y la gente se lo tomó a mal, ¿no? Incluso la prohibieron en muchos países. O una película totalmente comercial como esta de El Código Da Vinci, ajá, que hasta prohibieron en muchos lugares autoridades eclesiásticas, y lo único que hicieron fue que la gente fuera a verla, ¿no? Que eso sucedió. Pero bueno, el cine es capaz de hacer eso, o sea, de salir en primera plana de los periódicos. A lo mejor la gente joven ya no entiende qué es esto, pero la primera plana era la noticia más importante. Entonces hay películas que trascienden el ámbito meramente intelectual y se convierten en elementos de cultura popular fundamentales. El Exorcista. El Exorcista, que para mucha gente no gusta de ese cine donde se combina lo religioso con lo satánico, bueno, que de alguna manera están ahí imbrincados, pero no gustan de esas combinaciones. Recientemente salió la película esta de La Primera Profecía, donde la gente tiene que pelearse, o un sector del público tiene que pelearse para, en el ánimo de consumir una película, conciliar esas dos esferas, lo tremendamente religioso que por lo menos mi generación ha sido, y un producto que abarca ese tipo de cosas. Entonces interiormente tiene uno que pelearse. ¿Por qué me quedo? Sí, pero esa es una importancia tremenda del cine que incluso es poco comparable con otras artes. Es decir, sí ha habido cuadros que han generado respuestas múltiples, obras literarias, pero en el cine es consustancial. O sea, la gente se lo toma en serio. Yo recuerdo mucho un pasaje de 100 años de soledad. En Macondo, pues ahí ponen un cine y la gente, es el único espectáculo que hay en el pueblo, y la gente va a verlo, ¿no? Hasta que un día un personaje que mataron en la película anterior, pues sale de nuevo ahí, y entonces arman un alboroto. Y las autoridades tienen que explicarles que es solo fantasía, que ellos son actores
y que están representando un papel, pero que no sucedió en la vida real. Entonces la gente se abandona el cine porque dicen, nosotros con tantos problemas, ¿por qué tenemos que meternos en estas otras broncas de otros que ni nos van ni nos vienen, ¿no? Y abandonan el cine. Pero eso que se menciona ahí, de alguna manera es lo que para una persona que ya nace en la época cinematográfica, como Rafael Orozco, perdón por ser autorreferencial, pero que no entendíamos efectivamente el meollo del asunto, sí, cómo era. Pero si este tipo lo mataron hace anterior, ¿no? 2 películas, ¿cómo está? Entonces tiene uno que llegar a lo técnico, justamente, ¿no? Sí. Y a lo que realmente es la industria cinematográfica, la industria del entretenimiento por antonomasia. O la mamá de Webster, que ahora va en un programa diferente a San Petersburgo con una troika, ¿no? Entonces, a ver, espérate, que no es la mamá de Webster. Y esto me refiero a los doblajes, que también crearon época, ¿no? Los doblajes mexicanos en particular. Yo creo que el caso mexicano es extraordinario. Y que se debe a pocos tipos en realidad, ¿no? Sí, eran contados, incluso uno sabía sus nombres, ¿no? De estos dobladores que fueron estrellas, ¿no? ¿Te acuerdas el Tata que le decían? El Tata que sí, dobló N número de personajes. Víctor Alcocer, el propio Jorge Rivero que llegó a doblar no sabía por qué. No, era la voz del Santo. Sí, ¿te acuerdas de las películas sí, del Santo? Sí, como no, pero salía él ahí también. Sí, pero era el doblador del Santo. Yo no sé si el Santo hablaba feo, pero bueno. La pregunta que nos tiene aquí, Rafa, es ¿qué ver en el cine más allá? Y tú tienes muchísimos ejemplos. ¿Qué ver en el cine más allá de la historia y la acción? Es decir, ¿por qué el cine tiene estas características que hemos estado comentando? Es una pregunta creo que difícil. Difícil sobre todo para las personas que no tienen una educación, dicho esto sea con todo respeto, una educación cinematográfica. Uno puede estar ante una pintura, ante una obra musical, incluso clásica, por decir la Quinta Sinfonía de Beethoven, y yo que no sé nada me puedo emocionar. Alemán, claro. Sí, me puedo emocionar de ver una obra abstracta, una pintura abstracta, y me emociona o me provoca tristeza, dependiendo. Y la música clásica, donde están todas las expresiones del estado anímico, me puede provocar tristeza, alegría, etc. Lo mismo sucede con el cine. El cine puede provocar, para mí, si una película no toca algún sentimiento, alguna fibra, pues no tiene sentido. ¿Una historia del cine te puede enojar? Sí, desde luego. O te puede conmover, ¿sí? Ahora, ¿cómo se logra eso? Me gustaría que nos platicaras, es decir, no es solamente la historia verbal, no es solamente las imágenes que nos presentan los rostros de los actores conmovidos, enojados, iracundos, violentos o felices, ¿sí? Enamorados, sino hay algo más dentro del cine de arte o que pretende trascender, que nos comunican incluso más que el diálogo mismo. Sí, como no, hay que recordar que el cine nació silente. Mudo. Entonces teníamos que imaginarnos muchas cosas. Y generalmente se le daba una lectura paralela a lo que el director quiso, porque eran muy hábiles para que la acción fuera contando la historia. Yo creo que lo que uno debe de hacer cuando va al cine, eso yo se lo digo a mis alumnos, uno hace un contrato con el director. A ver, Harry Potter, tú me vas a hablar de magia. Yo no creo en la magia, yo soy muy racional, pero ok, vamos a hacer un contrato entre tu director y yo público. Sí, mi credulidad la voy a dejar aparcada. Y te voy a creer. Te voy a creer que la magia existe. Y entonces pasa una escena y está bien. Yo, por ejemplo, le digo a mi hija, ok, en este contrato que yo hago con los directores de Harry Potter, cualquiera que sea, pero llegan a la casa de uno de los Hutley. Le digo, y lo primero que nos recibe es un cepillo que está eternamente lavando un plato. Le digo, eso carece de lógica, incluso de la magia. Vamos al corte y regresamos con este tema. Sí, no le cambie.
Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de cine y con el maestro Rafael Orozco yo le preguntaba ¿qué hay que ver en el cine más allá de la historia? Seguramente todos han visto alguna vez una entrega de los premios Oscar y nos damos cuenta que a lo que todo el mundo le importa es quién va a ganar tal o cual premio de los importantes, incluso los cronistas dicen eso. Mejor actor, son los últimos mejor actriz, que son los últimos. Y los primeros premios, que son los méritos técnicos, nadie los pela. Es decir, el sonido, la fotografía, los efectos, el vestuario, la construcción escénica, incluso otros técnicos que ni siquiera pasan en la ceremonia, los entregan en algún otro momento. Y eso es un poco un reflejo de esta parte comercial. Es decir, es interesante si la actriz fulana o perengana gana o el actor se queda frustrado una vez más. Uh-huh. Eso es a lo que le damos importancia. Pero lo que construyó la película, además, por supuesto, las actuaciones, fue la visión del director y la manera en que el director manejó no solo a los actores, a los fotógrafos, a los iluminadores, a los de los pequeños efectos, no el gran efecto de que sacar un Godzilla que anda mordiendo a todo el mundo, sino gente que hace soniditos. Uh-huh. Y con eso dice algo. Y ahorita ponemos ejemplos de eso. ¿Por qué no nos hemos fijado en eso? Sí, dices tú, nos falta educación cinematográfica y nos falta sensibilidad, o hemos perdido esa sensibilidad para ver que el cine es mucho más que la propia historia, o mejor dicho, la historia se construye con elementos tan sencillitos que a veces se nos pasan desapercibidos, pero son los responsables. Yo te decía alguna vez de una escena donde un tipo abre una cajuela y comienza golpeando a una persona que está ahí atrapada en la cajuela y con una música dramática. Uh-huh. Y entonces, pues eso nos indigna. Pero ¿qué hubiera sucedido si le ponemos una música cómica, alegre? Esto hubiera parecido una broma. Fíjate cómo la música construyó completamente la idea que nosotros nos hacemos. Y esa es la idea que el director quiere comunicarnos. Desde luego. Sí. Entonces, esa parte, ¿qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué detalles miro en una película? Yo creo que hay, por lo menos en alguna ocasión escuché una charla sobre la apreciación musical que bien se puede aplicar a lo que es la apreciación de cualquier arte. Y decía el tipo, la primera es lo sensible. ¿Qué sentimientos te mueven? Asco, miedo, alegría. Y es el acercamiento más elemental que tiene un ser humano ante una obra, que puede ser de arte o no. Después viene la historia. ¿Qué cuenta? Sí, lo cuenta cronológicamente, etcétera. El manejo del tiempo en el cine, que también es un elemento importante. Y después viene lo simbólico. Lo simbólico. La película se llama Los amantes de María o María no sé qué. Tiene una reminiscencia ahí media escondida a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, etcétera. Sí. Los símbolos no necesariamente, desde luego, religiosos, uh-huh, de cualquier naturaleza. Y después viene lo técnico. Está bien, ok, la historia está bien, provoca un sentimiento de alegría, o de coraje, lo que sea, y después los símbolos están bien manejados. Pero lo técnico no, porque los efectos son muy chafas y tal y tal. Esos 4 elementos son los que pueden a uno acercarlo a la apreciación de una buena película. A ver, el motivo que nos trajo aquí, o el pretexto que nos trajo aquí, fue la película de Alien. Recordarás que en la primera película hay muchas escenas de agua, de condensación que está cayendo, gotitas, tac, pero es una lluvia perenne dentro de la nave, que no puedes hacer nada, pues estás en una nave cerrada en el espacio. Pero luego cuando ves a la criatura esta terrible, también está babeando, uh-huh, continuamente, y están cayendo gotitas. Entonces, esto tiene un significado enorme para provocarnos, desde luego, repulsión, asco, miedo, y asociarlo con la lluvia. Yo así lo veo. Es decir, esas gotitas que son inocuas de lluvia
Ya cuando nos hacen referencia al babeo del monstruo, pues nos provocan miedo, o sea, nos alteran. Sí, por ejemplo, hablábamos ahorita de simbolismos y lo que esto puede constituir desde el punto de vista narrativo. Esta gotita, yo no sé qué tan cierto sea, pero yo escuché desde muy joven que era una forma de tortura japonesa. El hecho de tener una gotita en una celda permanentemente ahí era una forma de tortura muy, muy, muy dura. Me perdí a dónde iba. Sí, o sea, comparado con la baba del monstruo. Pensemos en esa gotita, en una recreación cinematográfica del Conde de Montecristo. Y el Conde de Montecristo en su celda, que oye a la distancia no tan lejana una gota que está ahí, etcétera. ¿Cómo genera ese tipo de cosas? La repulsión que tenemos nosotros con la baba, ya babiaste mi refresco, ¿no? Sí. O con otros líquidos corporales, ¿no? Ay. Entonces, eso me va a alterar. Sí. Y la asociación con la gota esa me va a generar una tortura psicológica en el momento de ser espectador. Sí, desde luego, por ejemplo, la película esta de Río, donde sale un perro ya en la última parte de la mitad, pero un perro bulldog que tiene baba por mayor, como son esos canes. Mi hija decía, ¡ay, qué asco! Es una manera en que efectivamente están incidiendo en el espectador. Como entonces, nosotros lo percibimos, esa baba es inocua, es inocua, tú eres veterinario, no hay ningún problema. Pero para uno sí. Ayer, por ejemplo, mi perro me estaba mordisqueando un poco, ¿no? Entonces, inevitablemente uno se llena de la baba del perro. A mí no me produce asco. Pero después mi hija me tocó la mano y dice, ¡ay! Traes baba de Kenai, ¿no? O sea, esos son los mecanismos a los que se puede el cineasta hacer uso de ese tipo de recursos, ¿no? Y hay cineastas mejores que otros para utilizar ese tipo de recursos. Evidentemente en el cine muy comercial, pues no interesa mucho eso, pero en el cine que pretende trascender, para no llamarle de otra manera, sí es muy importante. Sí, porque va a cambiar toda la historia. Y este es el caso que comentábamos en el corte de Alfred Hitchcock, ¿no? Que utilizaba mucho este tipo de elementos para provocarnos terror, miedo, que estar permanentemente alterados. Sí. Y bueno, yo creo que el cine, más allá de arte, también es ciencia. Es decir, también hay un manejo psicológico, estético, ideológico de la persona. O sea, esos ambientes agobiantes, claustrofóbicos. Todo eso entra ahí y depende. Las cinematografías nacionales pues tienen sus características peculiares. ¿Por qué? Porque están imbuidos en un esquema de legal. Hay que recordar, por ejemplo, el código Hays, que prohibía los besos, etcétera, y todo eso conforma la manera en que te tengo que contar una historia a ti sexual o apasionada o romántica, pero tengo estas limitantes legales o cualquier otra cosa que incida en la manera en que yo tengo que contar un pasaje de mi historia. La manera en que se ilumina, ahorita estoy viendo las lámparas aquí en el estudio, pueden crear claroscuros o iluminar completamente o oscurecer mucho, pero ellos nos están diciendo algo. El director nos está provocando una respuesta con esa iluminación, no es casual, ¿no? No es casual. Usted hablaba ahorita de Hitchcock en la película esta de, ¿cómo se llama? Con M de muerte. Justamente la iluminación la toca o la utiliza Hitchcock desde el punto de vista narrativo, porque para quien ha visto esa película, están en un departamento, la película transcurre el 99% en el departamento, pero tratan de averiguar cómo le entró el asesino y abren una recámara. Dice, por aquí no pudo haber estado. Y en la película se ve las rejas de la ventana. Entonces ahí la iluminación jugó un papel importante para narrar un dato que nosotros requerimos para saber interpretar la historia. Pero así también la iluminación le crea un contexto, un ambiente determinado. Y a ver, Rafael, una pregunta, comprometedora.
Pero esto es lo que distingue a un buen director de un director pues aplicado, pero nada más. Por eso es importante el nombre del director de la película. Es decir, yo, por ejemplo, le pongo mucha atención a quién dirige la película. Sí, puede estar Brad Pitt o la actriz más guapa y famosa, pero primero quiero ver quién es el director, porque muchos directores ya en mi experiencia me enganchan y hay otros directores que no me dicen nada, ¿no? Esta de Prometeo Final, esta octava, está dirigida por un uruguayo, ¿sí? Y el guionista también es uruguayo, y la visión es muy diferente de otros directores de otras películas de la secuela. Es decir, el cine latinoamericano se caracteriza por ser medio oscuro y medio trágico en muchos sentidos. Pues creo que en esta película se representa muy bien y podrías pensar que es un director latino. Ajá. Sí, yo coincido con usted, hay que tener referentes, no muy profundos si se quiere, pero sí saber qué ha hecho este tipo, ¿no? Y dice, pues esa es una buena película. Que hay veces que uno se lleva sus chascos, pero Sí, bueno, claro. de todo. Y al revés, un director que era pues no muy trascendente, resultó una obra de arte. Sí, o sea, usted citaba aquí que era súper detallista, ¿no? Súper detallista para todo. Marnie, el tacón cuando se le cae a esta y cómo juega con el público y un zapato de una mujer que se quitó justamente los zapatos para ir de puntitas y que no se sienta, y está la afanadora y resulta que la afanadora es sorda. Entonces juega con ese tipo de detalles para hacerte sonreír, pero también hacerte sufrir en cómo va avanzando la narrativa. Y la otra cosa, muchos de esos efectos son instrumentos muy simples, ¿no? Incluso los propios zapatos de alguien que está haciendo efectos de sonido de ese tipo. O luego traían conchas así, guajes y iban pegando para hacer los cascos de caballo, tamborcitos, vasos y le pegaban, cosas de esas. Es decir, no como ahora que la tecnología prácticamente te reproduce cualquier cosa. Entonces, el técnico de sonido y el de efectos de sonido eran fundamentales para comunicar cosas. Híjole, estamos terminando de nueva cuenta, Rafael, pues muchísimas gracias. No, es al que contrario. esto podríamos seguir, y lo vamos a hacer, va a haber por ahí. Te agradezco. No tiene nada que agradecer, al contrario, ha sido un placer para mí. Vaya al cine. Hasta luego y síganos.